verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Pongan pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Bueno, bienvenidos todos a la lección de la escuela sabática aquí en la Iglesia en Casa, Home Media Murcia. La lección de esta semana es la lección número 9. Venimos en el trimestre del conflicto de los siglos. Y cuando hemos hablado de conflicto y hemos hablado de cada uno de los aspectos que son importantes en hablar en el tema del conflicto entre el bien y el mal, ¿no? Y en la semana pasada hablábamos de santuario y cómo el plan de redención estaba perfectamente armonizado y ejecutándose, ¿sí? Pero hoy nos trae el título de El fundamento del gobierno de Dios. Y cuando yo leí este título, no sé ustedes, pero yo leí este título y me acordé de Hollywood. Me acordé de Hollywood, porque Hollywood te trae una imagen de las películas post-apocalípticas, donde todo es anarquía y destrucción y todo esto así horrible. Esta imagen donde ya el fin del mundo te trae el fin del orden, ¿sí? Pero entonces cuando tú lo llevas al tema del conflicto de los siglos y tú te das cuenta que estás en los tiempos del fin, ¿es la misma idea? Es la misma idea de no existe un gobierno, estamos en anarquía, estamos en esa destrucción del tiempo, de los últimos tiempos. ¿Es así como está ocurriendo actualmente? Entonces la lección de escuela sabática nos trae este título, El fundamento del gobierno de Dios. ¿Hay actualmente un gobierno? ¿Hay actualmente un orden? Pero eso lo vamos a hablar y lo vamos a desarrollar luego de ver la escuela sabática live. Semana tras semana nos ven y nos escriben desde diferentes países. ¿Saben por qué pueden hacerlo? Porque en nuestros países hay leyes que nos brindan garantías para adorar con libertad. ¿Cuál es el fundamento de todo gobierno? La Constitución Nacional, también conocida como Carta Magna. Exacto. ¿Se imaginan cómo sería un país que anule por completo su Constitución? Todo sería un completo caos. Absolutamente. ¿Por qué? Porque al abolir la Constitución quedarían anulados el poder legislativo, que es el que crea las leyes, el poder ejecutivo, que es el que aplica las leyes, y el poder judicial, que es el que juzga conforme a esas leyes. En fin, sería un país sin ley y sin autoridad. Todo el mundo haría lo que quisiera. Sería indudablemente un completo caos. Ahora bien, independientemente de nuestras nacionalidades, Pablo afirma en la carta a los filipenses que nuestra ciudadanía está en los cielos, lo que significa que hacemos parte del reino de Dios. ¿Y cuál es el fundamento del reino de Dios? Los 10 mandamientos. El apóstol Santiago dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿A qué ley se refería Santiago? Pues la única ley que dice no cometerás adulterio y no matarás son los 10 mandamientos. ¿Y cuándo escribió Santiago esto? ¿Antes o después de la cruz? Varias décadas después de la cruz. Si los 10 mandamientos hubieran quedado abolidos en la cruz, Santiago no hubiera escrito esto. Si los 10 mandamientos hubieran quedado abolidos en la cruz, Santiago no afirmaría que un día seremos juzgados por esa ley. Si los 10 mandamientos hubieran quedado abolidos en la cruz, el reino de Dios sería como un país sin constitución, un completo caos. Por eso Santiago le llama la ley de la libertad. Lección 9. El fundamento del gobierno de Dios.
Como decíamos la semana anterior, los pioneros adventistas entendieron que hay un santuario celestial. Al profundizar en su estudio, encontraron que hay una estrecha relación entre el santuario y la ley de Dios. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué vínculo existe entre el santuario y los 10 mandamientos? En primer lugar, el santuario y la ley. En su visión del Apocalipsis, el profeta Juan ve el arca del pacto en el santuario celestial. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Recuerdan qué había dentro del arca del pacto en el santuario terrenal? Las tablas de piedra con los 10 mandamientos, escritas por Dios con su propio dedo. Exacto. Si ese santuario terrenal es figura y sombra de las cosas celestiales, es decir, una réplica a menor escala del modelo mostrado a Moisés, que es el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, entonces podemos concluir que en el arca del pacto del santuario celestial también está la ley de Dios, pero en su versión original. Cuando los primeros creyentes adventistas descubrieron esta verdad sobre el santuario, comprendieron la importancia de la ley de Dios. Si la ley de Dios estaba en el arca del pacto del santuario celestial, no podía haber sido eliminada en la cruz. Si Dios, el soberano del universo, escribió esos 10 mandamientos con su propio dedo en tablas de piedra, ¿no creen ustedes que nos quería comunicar algo? Que esos 10 mandamientos son perfectos y eternos. Exacto. ¿Qué dice Dios en la Biblia acerca de su ley? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Amigos, lo que es perfecto no se cambia. Jesús lo afirmó claramente en el Sermón del Monte. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. En segundo lugar, la ley y el sábado. Ya vimos que la ley está vinculada al santuario. Ahora veremos que el sábado está vinculado a la ley. Es como una cadena con distintos eslabones que están ligados el uno al otro y que se va haciendo tan fuerte que nadie la puede romper. Así es esta verdad bíblica, indestructible. Si usted le pregunta a cualquier cristiano por qué es pecado tener otros dioses, te citará el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si le preguntas por qué es pecado matar, te citará el sexto mandamiento. No matarás. Pero si le preguntas si es pecado violar el sábado, probablemente te responderá, esa ley fue abolida en la cruz. ¿Eso tiene sentido? No, estamos hablando de la misma ley. Los 10 mandamientos de Dios. Correcto. El cuarto mandamiento dice, Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Algunos afirman que todos los días son iguales y que da lo mismo adorar a Dios en cualquier día. Pero, ¿es eso cierto? Pensemos en un matrimonio. Es cierto que se ven todos los días y que todos los días son buenos para amar, pero eso no implica que no haya fechas especiales como el aniversario de bodas. Es cierto que nuestra relación con Dios debe ser diaria, como en el matrimonio, pero no podemos ignorar que a la luz de la Biblia, Dios ha establecido un día diferente y exclusivo. Él pudo terminar la creación el día sexto cuando formó al hombre y dejar las semanas de 6 días. Pero no, aún faltaba algo por crear, el día de reposo. Noten lo que dice el Génesis. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. No hay otro día en toda la Biblia del que se diga que el Señor reposó, lo bendijo y lo santificó. El sábado es un reconocimiento de que Dios es nuestro creador. Por eso el cuarto mandamiento termina diciendo, Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Lo notan? El sábado es un monumento a la creación. Y en tercer lugar, el sábado y el fin. Entonces la ley está vinculada al santuario. El sábado está vinculado a la ley.
¿Y cuál es el siguiente eslabón de la cadena? El sábado está vinculado al tiempo del fin. En los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, el primero hace un llamado a adorar a Dios. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Lo notan? Hay una equivalencia entre el final del mensaje del primer ángel y el final del cuarto mandamiento. En ambos se invita a adorar a Dios porque es el creador. Por otra parte, el mensaje del tercer ángel es una advertencia a no adorar a la bestia ni recibir su marca. ¿Cuál es la marca de la bestia? Oigan bien. En la Biblia, el sello de Dios y la marca de la bestia son opuestos. Si conocemos el uno, descubriremos el otro. ¿Qué tiene un sello? El nombre del gobernante, el título del gobernante y su territorio. En el cuarto mandamiento está su nombre, su título y su territorio. El sábado es el sello de Dios. La marca de la bestia es el falso día de reposo impuesto por la Iglesia romana. De acuerdo a la profecía, volverán los días de la intolerancia religiosa. La Roma papal volverá a perseguir como lo hizo en el pasado. Dios tendrá un pueblo en el tiempo del fin que le será fiel frente a la mayor oposición y la más feroz persecución en la historia del mundo. Este conflicto final sobre la lealtad a Cristo o la lealtad al poder de la bestia se centra en la adoración, y en el centro de este gran conflicto entre el bien y el mal está el sábado. Cuando estalle la crisis final y nos enfrentemos a un boicot económico, a la persecución, a la prisión y a la propia muerte, solo habrá 2 cosas que nos sostendrán y nos darán la victoria hasta que Cristo regrese. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué te pareció, Esther, la lección de escuela sabática? Te vi súper concentrada. Bueno, como estamos al inicio hablando del tema posapocalíptico, de las imágenes que nos trae Hollywood, yo a lo largo del tiempo me he dado cuenta que el enemigo se encarga de mostrarle a la humanidad medias verdades, mentiras disfrazadas de verdad. Y culturalmente estamos viendo tiempos donde pensamos que después del fin del mundo va a existir la pena y la deshonra y no la destrucción total, sino el agobio de la humanidad. Cuando nosotros sabemos como promesa y esperanza que al final de los tiempos estaremos para victoria con Dios, estaremos para victoria en la tierra santa, ¿no? Pero entonces nos pinta un escenario de anarquía en los tiempos del fin. Y nosotros ya, como hemos ido leyendo a lo largo de la lección de este trimestre, del conflicto de los siglos, y sabemos que estamos ya en los tiempos del fin. Estamos ya viendo señales del tiempo del fin. Pero es como nos lo pinta Hollywood. Estamos en un tiempo de anarquía. No hay una ley, cada quien sálvese quien pueda. ¿Cómo estamos ante esta situación? Entonces la lección de escuela sabática nos trae hoy como una luz y nos dice, hay un gobierno, el fundamento del gobierno de Dios, justamente para poder salir victorioso en ese tiempo del fin. Yo siempre me acuerdo de estas películas, y en la película el protagonista está buscando una tierra donde no están las cosas tan mal como en el lugar donde están. Y así a lo largo del tiempo, porque desde mi época, cuando veíamos esa, no sé si llegaste a ver esa película de que todo el mundo estaba inundado. Entonces supuestamente había un lugar donde había tierra. Estas películas donde había un lugar donde hay un lugar que no está tocado por todo el estado apocalíptico, ya sea de guerra o lo que sea. Entonces es como una media verdad. Estamos, Juanfra, en ese mundo anárquico, no hay ley, no hay gobierno, espiritualmente. Ya empecé contigo. Sí, pues me preguntas. Pues yo creo que esto va por barrios. No sé, seguramente a quien le preguntes habrá sitios donde
sálvese quien pueda, y otro donde supuestamente va todo muy por el mismo camino, vamos todos muy, muy derechitos. ¿Y cuál es la diferencia entre eso, o sea, entre esos sitios de sálvese quien pueda y un sitio donde, oye, bueno, yo me siento bastante bien? Porque yo te voy a decir una cosa, yo estando aquí, estando allá, o sea, estando en mi país, he pasado por las dos situaciones. Entonces, pero hay algo que los diferencia, y eso es lo que queremos llevar con esto de la elección de escuela sabática hoy. La realidad es que sigue habiendo una pelea y una lucha, Esther, no sé, pero a grandes niveles. Podemos hacerlo desde el nivel más pequeño mío. Yo estoy continuamente en pelea, cualquiera de nosotros, y eso es una realidad. Estamos todos peleados, somos a veces incluso nuestros peores enemigos, cada uno consigo mismo, por la vida, por nuestras expectativas, y por eso vienen tantos trastornos. Pero es que podemos irnos desde lo micro a lo macro, y si empiezas a levantar la mirada, es que no hay conflictos a lo largo de donde está el ser humano. Es que no hay luchas, no hay rivalidades a todos los niveles, desde sociales a familiares, ¿no? Pero yo, fíjate, escuchándote la introducción, me ha venido a la mente, tú que hacías referencia al tema de las películas, y ahora quiero escuchar a Esther, pero si hay algo que vertebra un poquito ahora, continuamente, llevamos ya 2-3 décadas con este tema, es que vamos encontrando muchas películas con argumentos de superhéroes, es decir, necesitamos salvadores, nos salvan de catástrofes, de los malignos, de extraterrestres, de todo tipo, ¿no? Hay necesidad de superhéroes, y nada más que hay que ver la cantidad que tú ves cualquier plataforma y está todo lleno de películas de héroes, de superhéroes, pero también hay películas de catástrofes, de destrucción, de que esto se acaba, ¿no? De que y hay que salvarse, ¿no? Como sea, y hay que montándose en una nave que se va a otro sitio, o yendo a ese lugar del mundo donde no está el terremoto que acaba con todo, con la destrucción. Con lo cual, a mí, ¿cuál es el argumento un poco que está vertebrando toda esta situación ahora social, que es generalizable, yo creo, que a cualquier sociedad, o que nos están metiendo un poco? ¿Qué es lo que vende, no? Necesidad de un salvador, necesidad de un superhéroe, y luego es que tenemos miedo a la destrucción, ¿no? Tenemos miedo a que todo esto estalle por los aires, ¿no? Y sobre esos dos, lo único que me lleva es, si yo aplico un criterio bíblico, digo, vaya, hombre, resulta que en la Biblia ya se están recogiendo estos dos argumentos. Un conflicto que nos lleva a un punto culminante en la historia, y la necesidad de que alguien nos rescate. Pero además de eso te da esperanza, porque justamente te dice cuáles son las herramientas de ese momento en el conflicto, ¿ves? Y una de esas herramientas es prácticamente lo que tú puedes extrapolar a situaciones muy pequeñas como tu grupo familiar, a situaciones muy grandes como un país o como el mundo, ¿verdad? Y es el hecho de que existan normas, de que exista un orden. Y entonces tú ves en esas películas cómo intentan aplicar normas en esos grupos que son pequeños, que los que se lograron salvar. Se dan cuenta que si no existen normas, es el desastre. ¿Qué opinas tú, Esther? A lo mejor para empezar a acercarse a esto hay que ser un poco más destroyer. Quiero decir, veamos, Satanás es un mentiroso, ¿sí? Padre de mentira. Sí. Todo lo que cuenta es mentira. Y a veces los seres humanos disfrutamos de la mentira, navegamos entre la mentira y buscamos formas de acomodar la mentira a lo que nos resulta más fácil, ¿sí? Bien. Satanás, una de las enormes mentiras que sigue por ahí regalando es que se puede vivir sin gobierno. Es decir, él odia, dice la lección, que es algo tremebundo, que odia el sábado y odia la ley. Hay algunos textos que nos han llevado a lo que Satanás piensa. Satanás odia la ley y odia el sábado. Bueno, de hecho, Satanás odia a Dios y odia especialmente a Jesús porque él quiere ser Jesús. Y como no puede, pues entonces ha tenido que buscarse un plan B. Y resulta que una de sus principales mentiras es: puedes vivir sin gobierno. Claro, pero esa es la principal mentira, porque en realidad él lo que ha querido decir con eso es: pásate a mi gobierno, que es mejor que el de Dios, o pásate al mío, porque así tú y yo aparentemente seremos libres. Es mentira. Es absolutamente imposible vivir en la anarquía. No existe la anarquía, de hecho. La gente anárquica también tiene normas. Claro que las tiene. Tiene las normas que les interesan. Y la gente que dice que no quiere gobierno, miente.
prefiere el autogobierno o prefiere que le gobierne otro. Bíblicamente hablando, una de dos. O te interesa que el que gobierne sea Dios, o te interesa que quien gobierne sea el enemigo. Ya está. Es que no hay una tercera opción. No es cierto eso de tú eres tu propio gobernante. Hay religiones en el mundo que dicen que tú puedes ser tu propio Dios, ¿cierto? Tú puedes ser tu propio gobernante. Con la Biblia en la mano solo hay dos opciones. O el gobierno de Dios o el gobierno del mentiroso, de ese que cuenta mentiras y que te hace creer, estúpido, que puedes vivir en la anarquía y que puedes vivir fuera de, por ejemplo, un sistema. ¿Exactamente dónde? ¿Cómo? Porque si llegas a una isla desierta, vas a llevar allí tus propias normas. Existe una ley natural, quieras o no, ¿verdad? Existen leyes de la naturaleza. Es imposible que puedas girar en dirección contraria al planeta. Bueno, te has puesto la carga de profundidad porque nosotros hemos empezado con la cuerda, pero te has dicho, dejaros de historia, vamos al inicio del nudo. Al inicio, tirando de la cuerda, al final, el Génesis es ese. ¿Dónde parte todo esto? Cuando decimos hay un juicio, vamos a ser todos juzgados, realmente el juicio es a Dios, es a su modelo universal que él de creación, ¿no? Y eso es lo que está en disputa. Y eso es lo que al final se va a resolver finalmente. Y luego por en medio estamos nosotros dando el follón y con un plan de rescate diciendo Dios metiéndose en la vida, ¿no? Porque aquí le ha salido... Una frase solo. Esta misma semana, en un foro de hermanos adventistas, había alguien preguntándose, cuidado, fijaos lo que se llega a decir. Oye, ¿por qué razón Dios quiere que le adoremos? ¿Por qué razón tenemos que adorar? Sí. ¿Quién es Él para que necesitemos adorarle? Cuidado, gente presuntamente creyente preguntándose esto. Si nos lo planteamos, no está mal plantearse, porque así a bote pronto es una de las acusaciones que Satanás también pone encima de la mesa. Es decir, ¿por qué Dios y no otro? ¿O por qué Dios y no tú mismo? ¿O por qué Dios y no...? Entonces, no está mal que como creyente digamos, ¿qué necesidad tiene Dios de que yo le adore? ¿Para qué? La pregunta sería ¿para qué? Es que es un Dios tan ególatra, tan egoísta, tan que para mí, tienes que hacerme una canción, darme tus ofrendas, tus oraciones para mí, ¿para qué? Y no está mal planteárselo, porque el mismo punto lo quiere Satanás, es decir, vamos a desviar tu atención y tu adoración, que al final, fíjate, es que esto va de adoración. ¿Por qué será, no? Es que, escucha, el tema aquí, es que Esther siempre da en el clavo. No, ya va con la carga de profundidad del primer momento. El tema aquí es esa falsa verdad, es esa media verdad de que el enemigo ha llevado a lo largo de la historia, e inclusive al punto de llevar a juicio a Dios, es en el hecho de que la ley, ¿sí? La ley de Dios es ley de esclavitud. ¿Ves? Sí. Que el no estar bajo el yugo de Dios es verdaderamente ser libre. Esa es la verdad que está llevando al pueblo para sacarlo de ese punto. Bueno, es que tú hablas de ley y ya no empieza por no gustarnos el término, ¿no? Porque dices ley, a mí no me gustan las leyes, no me gusta que me pongan normas. Normas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él lleva esta imagen y dice, es que tú has colocado una ley que esclaviza al que la sigue, entonces tú eres injusto. ¿Ves? Y es lo que tú estás hablando ahorita de la justicia, la justicia o el juicio de Dios. Desde el Génesis, el enemigo ha puesto en tela de juicio la justicia que lleva Dios. ¿A través de qué? De sus normas. Entonces, esta media verdad es como uno de los puntos claves en el conflicto. Ya hablamos de santuario y hablamos del plan de redención y ahora hablamos de la ley, esa norma que Dios nos ha puesto, y entonces ¿es una ley para esclavitud o es una ley? Porque hablamos de bandos, ¿no? Entonces está el que asume que es una ley para esclavitud y está el que entiende el tema de la ley y ve la ley como un aspecto real de libertad. Es que esto no empieza ni siquiera en el Génesis ni en el Jardín del Edén. Fíjate que ya es el problema de base. Es decir, ¿que Dios te ha dicho que no puedes comer de esto? ¿Qué Dios más? ¿Cómo te encorseta? ¿Cómo te limita? ¿No? Fíjate, yo lo hago. Yo cojo del árbol, no me pasa nada, ¿eh? Este es tu Dios, el Dios que te da libertad, el Dios que... Pues si te dice que no hagas esto, que no hagas lo otro.
Evidentemente, pero esto ya empezó en el cielo. Es decir, lo que hemos visto en esta semana es que el conflicto, por eso el que está en tela de juicio realmente es Dios. Luego todos los demás, ¿no? Que vamos como vamos por la vida. Pero esto realmente es un juicio al gobierno de Dios, es decir, al modelo que pone Dios delante para sustentar el universo. Pero, ¿y cómo sería el asunto que un tercio de los ángeles, un tercio de las criaturas, se van con el enemigo y le compran el discurso a Satanás? Es decir, la cosa es seria. Date cuenta que el juicio de Dios empieza a verse el resultado de lo que realmente es, de lo que realmente ocurre con el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús lleva a cabo o muestra ante los mundos, ante todo ojo que pueda ver la situación que está pasando en el conflicto, como esta es la justicia de Dios. Dios es realmente justo a tal punto de que para el perdón de los pecados, ¿verdad?, dio a su Hijo unigénito para sacrificio y perdón de todos ellos, para que creen en Él. Entonces, tú te das cuenta, esta es la justicia de Dios. Ahí el enemigo se le volteó la tortilla. Y date cuenta que el versículo de memoria de esta lección de escuela sabática parte justamente de ese punto. Dice, entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir el resto de sus hijos. Porque ya el juicio de Dios, ya Dios ante los ojos de todo aquel que cree en Él, es justo. Es justo. Todo aquel que cree en Él sabe que la ley te proporciona libertad y otorga justicia. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Ves que quién se caracteriza por ser aquella persona que está bajo el manto de la ley, bajo la protección de Dios, bajo vamos a llamarlo, el grupo, ese bando, ¿sí? De Dios? Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ya ahí automáticamente hay un grupo de personas que están siendo beneficiadas de la justicia de Dios. Y entonces el enemigo, como ve, listo, ya Dios quedó libre en cierta manera en este punto, ahora voy contra aquellos que están siendo beneficiados de la ley de Dios. Entonces, pero lo que pasa es que aquí nos falla a lo mejor parte del planteamiento inicial, ¿no? Es decir, porque a ver cómo me la vendes para que yo te la compre. Vamos a ver. Claro, con la información de la que disponemos nosotros no somos ángeles, no vivíamos en el cielo, no tenemos ni idea de lo que pasa por allá arriba, pero empezamos a tener, creo, una pequeña idea de lo que pasa aquí abajo. Entonces, claro, yo que soy un ser humano vivo que tiene muchas ganas de vivir y no tengo ninguna gana de morir, desde luego no ahora ni eternamente, pero tampoco quiero probar la primera muerte, tampoco esta. No me apetece. Yo me uno a la vida, Es decir, a mí, si me pones, ¿verdad? Si la cuestión es ir de bandos, ir de comparativas, frente al dador de la vida, un tipo que no puede crearla y que lo único que hace es matar, pues sinceramente quiero decir, las opciones son, ¿no?, aparentemente simples de matizar. Por otro lado, como ser humano vivo, siglo XXI, con la información de la que dispongo, sé que la naturaleza funciona en base a leyes milimétricas, perfectamente engrasadas, que funcionan estupendamente y que a pesar de todo este desastre, la contaminación y toda la perdición, resulta que sigue habiendo una belleza, sigue habiendo un equilibrio, sigue habiendo todo funciona fabulosamente, que dices tú, ¡wow! A mí me interesa el diseñador de esto, no el que se dedica a marchitar las cosas, no el que se dedica a estropearlo. Digo con la información de la que ya dispongo. A mí me gusta conducir en un lugar en el que haya efectivamente una normativa vial que haga que esos riesgos que asumo sean los menos posibles. A mí no me molesta que haya semáforos. Hay gente a la que no le gustan ni los semáforos, ni los stop, ni los pasos de cebra, ¿verdad? Ni los límites de velocidad. Cuando sabemos que protegen la vida de la gente. Quiero decir, pongo siempre el mismo símil del tráfico porque aparentemente es bastante fácil de discutir, pero sabemos que hay un montón de gente que lo desobedece y que se juega la vida e incluso se muere con esto, ¿no? Entonces le digo, espera un momento, ¿por qué razón el gran mentiroso odia el amor? Lo odia, de hecho, porque dice que odia la ley porque la ley es el trasunto del carácter de Dios. Es decir, la ley es el amor de Dios, su diseño para nosotros y la manera en la que nos organiza la vida para que todo sea armonía y felicidad. Bueno, pues la odia por algo, ¿no? Para empezar, el odio es un sentimiento muy feo. Pues, ¿verdad? Sabemos que odia el amor. Bueno, odia a Jesús, odia a Dios y por lo tanto nos odia a nosotros. Nosotros somos criaturas. O creemos que Satanás me ama. Fíjate lo que estoy diciendo, no me había ocurrido decir esto nunca, pero ¿Satanás me ama? No, Dios es amor.
Nunca diríamos Satanás es amor, ¿cierto? Por ejemplo, Satanás es odio, lo contrario a Dios. Bueno, efectivamente, vamos a empezar a dibujar el panorama, ¿no? ¿Quiero un reino de amor o quiero un reino de odio? Porque lo contrario a lo uno es lo otro. Y si digo que es el enemigo, el engañador y el que hace todo a la contra, marca de Dios, marca de la bestia, estoy hablando de un reino de odio, de un gobierno de odio, de un gobierno de venganza. Y si es lo contrario, hablo de muerte, no de vida. ¿Nos interesa realmente ese plan de vida? O sea, ese plan de muerte. Volvió. ¿Cuándo, Ella me hace explotar la cotufa. Pero ella dio en el punto clave, Sí, porque sí. ¿por qué si es tan sencillo como lo está planteando Esther? Es muy sencillo como lo estás Es planteando, Esther. gráfico. No digo que sea fácil, O sea, pero es que No, es lo que pero sabemos. es tan sencillo, Es sencillo que nos cuesta aceptarlo. Es tan sencillo que cualquier niño, tú le dices, mira, este señor no te quiere, este señor te quiere, ¿con quién te vas? Con el señor que me quiere. Pero ¿por qué a pesar de que estamos en una situación tan sencilla, se nos hace tan difícil estar en el área del señor que nos quiere? Porque el amor es algo que no es natural a nosotros. Es algo que nos da incluso a veces un poco de repelús, porque amar a alguien significa entregarse a otro. Significa abrir un mundo de posibilidades. Significa que me vas a ver como soy, que voy a ir contigo donde sea. Y eso a veces, eso nos cuesta mucho. Cuando decimos nos entregamos a otra persona, renunciamos a otras cosas y no nos gusta. El egoísmo, que es un poco lo contrario. Pero lo dice el apóstol Juan, no es que yo lo diga, un poco así yo vislumbro, porque el apóstol Juan, que ese es el apóstol que le hemos puesto el título del apóstol del amor, que dicen que estaba recostado ya cuando era ya un jovencito al lado del maestro, pero esto lo escribe al final, ya cuando ya es talludito, que decía, ha tenido una experiencia y seguro que muchos sinsabores. Él dice en su primera carta de Juan, dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. O sea, el primero que mueve ficha es Dios en todo esto. Si alguno dice, yo amo a Dios, cuánto lo quiero, pero no eres capaz de mirar a tu hermano con esa misma mirada, eres mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede decir amo a Dios que no lo ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Eso, lo del amor que tú decías, el amor es lo que vertebra. Cuando decimos que Dios es amor, el amor es Dios. Y el amor es el principio fundamental de este universo. Y es el principio sobre el cual Dios pivota. Todo lo demás, me da lo mismo que sea cosas físicas, materiales, espirituales, ponle lo que quieras, metafísica, ponle lo que sea. Si está Dios, tiene que haber amor ahí, en ese funcionamiento, en todos esos mecanismos. Me da lo mismo que sea algo. Pero como aquí nos gusta segmentarlo todo, el ser humano es... yo es que soy físico, yo es que soy médico, yo es que soy psicólogo, yo es que soy maestro, yo es que soy fontanero, yo es que soy albañil. Parece como que, no, yo me dedico a los ladrillos, yo es que soy rotulista, yo solo pinto. Pero es que en todo eso Dios quiere que haya amor. Todo eso, claro, entonces, no, yo es que solo veo la rotación de las estrellas dando vueltas alrededor. Pues incluso en eso Dios quiere que encontremos la parte de amor. Y ahí es donde al final dices que yo te tengo que querer. ¿Por qué te tengo que querer? ¿Por qué no te quiero? No quiero quererte. Y al final, fíjate, y esto, que es tan sencillo, pero que nos vuela la cabeza, que al final Dios quiere hacer eso, tiene que dar un montón de vueltas para convencernos. Pero es sencillo. Tan sencillo como cuando Satanás miró cara a cara con Jesús aquí en la tierra. Mira que tuvieron relación en el cielo, pero Jesús se prepara para su ministerio enfrentándose a Satanás en el desierto. Fue a buscar a Satanás y decirle, ¿tienes hambre? Pues mira si hay piedra, si eres tan poderoso. ¿Quieres que te dé? Y al final, ¿cuál es el mensaje o cuál es el conflicto, reduciéndolo, entre Satanás y Jesús? Le dice, todas estas cosas te daré si te arrodillas y me adoras. Fíjate, no hace falta ni que me quieras, porque así es Satanás. No hace falta, no quiero ni que me quieras. No tenemos que tener afecto, no tenemos que tener conexión, no tenemos que morirnos el uno por el otro y decir, no puedo estar sin ti. Basta con que te arrodilles y digas que yo soy mejor que tú. Vamos a hacer un orden de ideas. Porque tenemos dos ideas, tenemos dos bandos, como lo planteamos al inicio, ¿verdad?
con unas normas, ¿sí? Entonces tenemos el hecho de que sigas una norma porque creas en cualquiera de los dos bandos. Estamos hablando de estar partícipe de ese bando. Es decir, si usted sigue las normas que Dios nos plantea porque crees en Dios, ¿verdad? Eres del bando de Dios. Y si no sigues esas normas porque crees que hay una libertad en no seguirlas, eres del bando del enemigo. Tan sencillo como eso, ¿no? Más o menos así lo veníamos viendo. Ahora, ¿por qué si es tan sencillo? Era la pregunta. ¿Por qué si es tan sencillo no nos guiamos por un bando o por otro? Y entonces entra el tema del amor, ¿no? En juego ahora, entra el tema del amor, donde debe haber una relación íntima con cada uno de estos individuos. Porque cuando tú hablas de, Juanfra, de arrodillarse al enemigo, cualquiera que te esté escuchando ahorita aquí a través de Go Media Murcia dice, pero es que yo no me la arrodillo al enemigo. Lo que pasa es que con la Biblia en la mano ya tu planteamiento tiene un fallo. Quiero decir, porque es imposible una tercera vía. Por eso, entonces, claro, lo que pasa es que hay dice, gente que se mueve en la tercera vía. pero como dice, como hay dos, y yo no me la arrodillo al enemigo, ¿verdad? Yo no me la arrodillo literalmente al enemigo. No, entonces quiere decir que estoy del bando de Dios. ¿Lo ves? Entonces, creo que aquí hay un y todo radica en el tema de adoración, como lo dijiste. O sea, el que estés en un bando o estés en el otro, o estás adorando a este o estás adorando a este. Que literalmente no hace falta que usted se arrodille al frente del enemigo o que busque pleitesía con el enemigo, sino que el simple hecho de no cumplir la norma te está llevando ya al bando siguiente. O sea, tú estás dejando realmente de creer en ese que aplica la norma. Entonces, cuando tú dices, pero ¿qué norma es esa? Tenemos una ley, ¿verdad? Que nos trae la misma lección de escuela sabática, nos trae en la lección del domingo 26 de mayo, trae en Apocalipsis 11:19, dice, y en el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y estamos hablando de los tiempos del fin. ¿Qué templo era ese? Ya no había templo aquí en la tierra, ¿verdad? No había templo en la tierra. Estamos hablando del santuario celestial. Y volvemos a caer entonces en el tema del santuario, ¿no? Dice, y hubo relámpagos, voces, truenos, en terremotos y grande granizo. O sea, ya en este templo se veía el arca del pacto, que se supone que en esa arca del pacto está la ley. ¿Sí? La ley descrita por Dios. O sea, es decir, la ley... El original de la ley. Sí, la ley persiste en el tiempo, porque estamos hablando de los tiempos del fin y está la ley allí. O sea, no desapareció la ley está allí. Ok, ahora, esa es la ley del bando, a lo que voy es que esa es la ley del bando de Dios. Porque si existe la ley, seguimos en el tema de pensar que ir en contra de ella es libertad. Y estando entonces pasándonos directamente al bando del enemigo. ¿Qué aspecto? Y ya Esther lo nombró, y es el tema del amor, pero ¿cómo el amor funciona en esta fórmula? Porque ahora apareció otra constante, que es el tema del santuario. ¿Cómo el santuario, la ley y el amor a Dios funcionan? ¿Cómo podemos verlo? Vamos a ver cómo aquí nos damos con esas tres variables para evidenciar en qué punto estamos, porque la reflexión de la lección de escuela sabática es agarrarnos así por los hombros y decirnos, ¿qué estás haciendo tú? ¿Tú estás en qué bando? Porque a veces pensamos que no, yo estoy en el bando de Dios, pero no, verdaderamente o no crees o no cumples con la ley, ¿verdad? Porque no crees, entonces esta reflexión nos trae a sacudirnos. Cuéntame, Juanfra, tenemos tres variables: santuario, amor y la ley. ¿Cómo se mezcla esto? Bueno, si yo me haría la pregunta también, yo escuchándote digo, bueno, ¿sobre qué fundamentos se ancla un gobierno o un sistema, ¿no?, de gobierno por el cual debe regirse una sociedad, ¿no? Y hablamos de una sociedad democrática con ciertos principios, ¿no? Igualdad, ¿no? Ya desde la Revolución Francesa, ¿no? Los derechos del hombre, el respeto y al final justicia, ¿no? Queremos que todo esté gobernado por un sistema justo, donde todos tengamos igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces decimos, si Dios es amor, pareciera que ese amor tiene que ser, a veces vemos a Dios como un Papá Noel, es decir, o como un genio de la lámpara. Es decir, bueno, me quieres tanto, dame esto, ¿no? Como nos acercamos a Dios como niños o como pajaritos que abren el pico esperando, dame, ¿no? Yo necesito. Pero seamos un poco serios.
Si queremos realmente un sistema que perdure eternamente, la eternidad, y queremos todos vivir eternamente, ¿sobre qué anclaríamos ese gobierno? Y al final hay básicamente dos principios. Y de eso yo creo que derivan los demás, ¿no? Si encontráis alguno más, me lo decís. Y es verdad, el amor. Pero el amor tiene que ser misericordia, pero tiene que ser también justicia. Y ahí es donde a veces nos perdemos. Pareciera que nosotros, Esther, ¿no? Parece que nos cuesta verlo juntos. Un tipo de Gálatas 5, ¿vale? Que empieza diciendo, Gálatas 5.1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Libres, ¿de acuerdo? Libertad, qué bueno, ¿eh? 23, es que fue algo que me vino a la mente cuando estaba escuchando hablar a Ángel. A ver cómo traducimos esto. Recordamos, empiezo en el 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y esta fue la frase que me vino a la mente. Contra tales cosas no hay ley. Vaya. Ea. Eso fue lo que me vino a la mente. Porque justo había pensado en algo. Y es que estabas hablando, Orángel, claro, pues del fundamento de un gobierno y de una ley de Satanás. En realidad, la ley de Satanás es la no ley. Efectivamente, el único que puede, de hecho, promulgar leyes es el autor de la ley. No existe una ley del odio, existe una ley del no amor. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, ley únicamente hay una, la ley universal, la ley del creador, la ley de la vida. Lo otro no es ley. Contra tales cosas no hay ley. Me viene a la mente la frase, ¿no? Efectivamente, ¿qué es lo que hace? Realmente Satanás no crea nada. Satanás lo único que hace es ir en contra de lo creado. Entonces, siempre tiene una alternativa. ¿Es cierto que la gente no guarda ningún día de reposo? Es mentira. Incluso la gente que no cree en nada descansa un día o dos a la semana. Y además se molesta cuando no le dan descanso semanal, ¿verdad? Y los que quieren organizar una semana de 4 días quieren descansar 3. O sea, en realidad el día de reposo está más que inventado. Otra cosa es el motivo por el que lo haces. Pero la alternativa incluye también días de descanso. No existe una semana sin descanso. Es la ley versus la no ley. Volvemos a lo mismo. El fundamento del gobierno de Satanás es que no gobierne Dios. Ya está. Entonces lo único que tiene que hacer es llevarle la contraria. Pero él ni inventa nada, ni crea nada, ni en realidad hace nada nuevo. Lo único que hace es llevarle la contraria a Dios en todo. Pero entonces, Esther, podemos perdernos, porque podemos decir, en el cielo entonces, cuando estemos en ese momento perfecto de comunión, renovados, sin enfermedades y tal, no habrá ley. Estaremos sin ley. ¿Y a qué se refiere entonces el apóstol cuando dice lo que tú has leído en Gálatas? Entonces, Pablo, hay que seguir, porque si no nos quedamos con una mirilla un poquito estrecha. Yo te voy a llevar una analogía sobre eso. Vivimos por el Espíritu. Exacto. Andemos por el Espíritu. Te voy a dar una analogía de eso. ¿Tú eres abogado? No. ¿Te sabes todas las leyes? No. ¿Y estás preso en este momento? No. ¿Estás libre? Sí. Pero ¿por qué estás libre? Porque la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento. Ajá. ¿Por qué estás libre? Porque hay un sistema que me permite eso. No. Ve esto. Porque no has delinquido. Exactamente. Pero ¿cómo sabes que no has delinquido si no conoces la ley? ¿Lo ves? Ahí se refiere que contra eso no hay ley. ¿Por qué? Exacto. Porque tú estás haciendo las cosas por moral y ética. Estás haciendo las cosas bien porque sabes que debes hacer las cosas bien. ¿Entiendes? No te hace falta conocerte la ley para tú decir, epa, yo debo cumplir con esto, esto no lo puedo hacer. No. La promesa es que esa ley va a estar escrita en nuestros corazones. Es correcto. O sea, tú estarías cumpliendo con la ley, pero porque te nace. Porque los frutos del Espíritu Santo nacen, no los creas. ¿Lo ves? Entonces, los frutos del Espíritu Santo nacen sin que tú conozcas la ley. Bueno, pero estamos de acuerdo entonces de que siga habiendo una norma de funcionamiento incluso en la eternidad. Ahora, la pregunta aquí es... que hay principios eternos. La pregunta aquí es, si es tan sencillo que hay dos bandos, ¿por qué sigues tú pensando lo que el enemigo te ha puesto en bandeja de plata de que existe libertad en no cumplir con la ley? Entonces,
nos muestran ahora la imagen del santuario, eso es más o menos lo que, porque es una interpretación que he hecho yo y que quizás es como más pedagógica para mí, ¿verdad? Y por eso es que logro entender esto. Y me llama mucho la atención cuando estaba leyendo la lección de la escuela sabática que el santuario tiene una puerta. ¿Sí? El santuario tiene una puerta, pero ¿qué quiere? Y tiene como un camino, ¿sí? Como un lugar a otro lugar a otro lugar. O sea, para llegar al punto máximo tienes que ir pasando por diferentes aspectos. Pero cuando tú estudias santuario y te vas dando cuenta de cada uno de los símbolos que están presentes en el santuario, todos representan a Jesús, para luego llegar a la ley. ¿Lo ves? Entonces, creo que el amor, en la fórmula de amor, santuario y ley, ¿verdad? El santuario es este plan donde estamos nosotros. Estamos todos aquí viviendo en el santuario. Ahorita estamos en el atrio, ¿no? Aquí en la tierra siendo testigos de todo esto. No me tumbes el estudio que quedó bello. No. El caso es que tienes que tener un orden. Creo que si vas precisamente en el orden que el plan divino está hecho, que es el del santuario, y tú tienes esa relación de amor con Jesús, puedes llegar a la ley sin ningún problema. La vas a ver como algo fenomenal, algo grandioso, ¿sí? La gloria de Dios reflejada a través de la ley. Lo vas a lograr saborear, lo vas a lograr ser testigo de esto. Pero ahora, ¿qué pasa si tú, ¿verdad?, no entras por la puerta al santuario? No entras por la puerta del santuario, sino que tú te fuiste por la parte de atrás, ¿sí? Y llegaste al lugar santísimo y levantaste todas las capas y entraste directo al tema del pacto, al arca de la alianza. Tú entraste directamente allí, sin haber tenido toda esa relación de amor con Dios. Eso te va a parecer a ti una cosa terrible. Tú vas a decir, ¿qué es esta ley? Esta ley me esclaviza, esta ley tiene demasiadas normas. ¿Lo ves? Creo que si no pasas en el sentido de esa comunión con Dios, tú no vas a poder disfrutar de la ley. Creo que por eso el santuario, en todos sus aspectos, es el manual, es la técnica, es el plan completo en todos los aspectos en la vida espiritual de una persona. El plan de rescate, ese plan de salvación, ya lo vimos la semana pasada y os recuerdo, si no lo habéis visto, que veáis nuestro capítulo anterior de Escuela de Biblia, nuestra escuela sabática anterior, donde el santuario precisamente es el aula abierta para entender un poquito de lo que va este plan de rescate. Por eso es que creo que nos trae nuevamente el tema del santuario al hablarnos de la ley, para que nosotros pudiéramos entender, en el plan de redención, la ley tiene un punto fundamental, pero tú tienes un paso que hacer por ese santuario. Tú tienes un paso que hacer por ese santuario para poder determinar, cómo veo ahora la ley. Es que muchos cristianos no terminan de ver, piensan que el santuario enseguida lo retomamos, lo asociamos al tema del antiguo Israel, de los sacrificios, y pensamos que, claro, Jesús murió en la cruz, ya acabó con todo ese sistema. Pero entonces hay cosas que me chirrían, porque es verdad, Moisés se le enseña, y hay 15 capítulos, si no recuerdo mal, en eso, dedicados al santuario del desierto. Es decir, todo está milimétricamente y Dios da instrucciones muy precisas, esto así, y de esto que no sea así, y de esto de esta manera. Es decir, Dios se preocupa porque tiene especial interés en que aquello funcione de una manera determinada. Si eso pasa hace 3.500, 3.500 años, viene Jesús, cumple todo lo que estaba señalizando el santuario, todos los recovecos y todo el simbolismo que había, como ese cordero del cual Isaías, y que además es que no es casualidad. Jesús muere un 14 de Nisan, que era el día en el cual estaba el Yom Kippur, es decir, ese día de la expiación, a la misma hora en la cual el día de Yom Kippur mataba el sacerdote y hacía esa suerte para uno y otro, es decir, en torno a las 3 de la tarde, que es cuando lo hacía. Pero es que además yo lo relaciono, vale, si Jesús murió eso, ¿cómo es que Juan en Apocalipsis ve cómo hemos empezado? El santuario del cielo, con el arca, con ese arca, y con esa ley de Dios eterna ahí.
No tiene sentido. Si ese santuario hubiera desaparecido, hubiera dicho Jesús, bueno, ya he cumplido esto, no me interesa. Es decir, todo esto es un plan. Es decir, si ese lugar santísimo, del cual tú hacías referencia, donde una vez al año, donde se limpiaba el santuario de todos esos sacrificios diarios que se hacían para que tú y yo pudiéramos poder ver a Dios y relacionarnos con Dios cara a cara, si eso era prefiguración de lo que en el cielo se estaba haciendo, tiene sentido cuando Pablo dice, y ahora Jesús, ahora es después de la resurrección, Jesús es nuestro sumo sacerdote, que está en ese lugar especial, en ese último momento de la historia en el cual ya se va a culminar. Es decir, Yom Kippur era el momento crucial donde, oye, todo esto que hacíamos durante el año, todo apuntaba a ese día especial donde ya aquí, y hacemos suerte sobre un macho cabrío y sobre otro, ¿no? Y la responsabilidad, sacrificamos uno, pero la responsabilidad del mal la llevamos sobre otro. Qué bonito, ¿no? Para decir, oye, ¿y esto entonces va a tener una culminación así? Sí, estamos a la espera de ese Yom Kippur y de ese sumo sacerdote que salía de estar en el lugar santísimo a bendecir al pueblo y a decir, hasta aquí. ¿Sabes qué? Acabas de hablar que hay cristianos que posiblemente no conozcan de esta forma de verla. No, a mí me vuela la cabeza. Pero te va a volar más aún la cabeza porque te voy a traer un escenario peor que es el siguiente día de la elección de escuela sabática. Y es que hay cristianos, ¿verdad?, que dicen que no solamente ese escenario queda abolido, sino que la ley de Dios queda abolida. Sí, es que hay partes que no están en vigor ya. Entonces, ¿cómo? No matamos borregos a día de hoy. Muy bien, pero que la ley, en los 10 mandamientos, están abolidos, quedaron clavados en la cruz. Eso es lo que comentan. Ya. Entonces, si se te voló la cabeza por pensar que ya el plan de redención del santuario pueda estar a un lado, imagínate el pensar que pueda estar la ley a un lado. Y solamente llevándolo nuevamente a lo que comenta sobre el Apocalipsis, donde Juan ve el arca de la alianza en el santuario celestial y dice, epa, ¿por qué está el pacto aquí? ¿Por qué está la ley aquí? Si bajo la premisa de que quedó en el pasado por Jesús, entonces... Volvemos al punto inicial, con el cual tú iniciabas, y era Apocalipsis 12:17. Vi al dragón contra la mujer, combatiendo con el resto de sus hijos. ¿Quiénes son? Los que guardaron, dicen los que guardan hoy los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es decir, hay unos mandamientos, hay un gobierno, hay algo que sustenta, Volvemos otra vez a tácticas enemigas, ¿no? En el sentido de que mucha de la gente que dice no me interesa tal parte de la ley, otras partes sí que le interesan bastante. ¿De acuerdo? Vaya. Es decir, nuestra visión global nos lleva a ver la Biblia como un todo, a ver la cuestión del santuario como un todo. La propia Biblia lo explica, ¿no? Y se explica a sí misma. Eso lo he dicho yo esta semana a alguien que me decía una de las cosas más bárbaras que he escuchado jamás. Quiero decir, alguien que estaba por ahí contertuliando en algún foro de Facebook. Yo pensé que lo más bárbaro que habías escuchado es que Juanfran me dijera que ya con un solo día de ejercicio me veía muy bien. Te veo mejor. Más bárbaro que eso. He escuchado barbaridades del calibre de, oye, que en realidad Azazel, que era el que se llevaba los pecados, en realidad es el expiador, el que expía nuestros pecados. Ya. Como si Satanás fuera efectivamente, ¿sabes?, el que puede hacer expiación por los seres humanos. Esa barbaridad, esa salvajada bíblica, antibíblica, claro, la he escuchado yo esta misma semana. Y claro, yo le dije, ¿cómo argumentas este tipo? ¿Por qué? Con el relato clarísimo que está en la Biblia, ¿tienes dudas sobre esto? En realidad, por lo visto, lo había leído en algún apócrifo, eso me dijo, y de paso hay un planteamiento de alguien que está en YouTube dando sermones sobre este tema. Y yo decía, madre mía, claro. Y yo le dije, claro, el tema es que yo no discuto, porque decía, que alguien me lo explique, por favor. Y dije, claro, lo que pasa es que yo te lo explico con la Biblia, con lo cual eso no es verdad y aparte está tan claro que no, es completamente indudable. Entonces voy a esto, ¿no? Si queremos, incluso con un relato como el del santuario, hay gente que ve cosas extrañísimas y que acaba yéndose por caminos completamente inconexos. Termino y cierro el ciclo, ¿no? La cuestión de la ley es la parte que a mí me interesa, que es lo que hace también Satanás en muchas ocasiones. No adoréis a Dios, pero adoradme a mí. A mí lo de la adoración sí que me gusta, solo que con un objetivo diferente, ¿no? Entonces, claro, si me interesa, tenemos un día de reposo. Si no me interesa, no. Si me interesa,
¿verdad? ¿A quién le interesa que le maten? Bueno, pues muchísima gente, ¿verdad? Al margen de lo que diga la norma, tampoco quiere que le mate nadie y acaba legislando, ¿no? Con respecto a la protección a la vida, etcétera. Si me interesa, mato, pero que no me maten a mí. Entonces, claro, nos tenemos que aclarar, porque de alguna manera tenemos que llevar una línea argumental que no sea inconexa, ¿no? Si me apetece, si me interesa, sí. Si no, no. Entonces me voy haciendo yo la ley a mi manera. ¿Cómo queda esto? Total. Sí. Para hacerlo más claro, y te apoyo totalmente con el tema de que para argumentar algo como esto, tenemos que usar la Biblia. Y claro, es que no hay otra vía, porque es que la Biblia, como no se contradice en nada y es un plan perfecto desde Génesis hasta Apocalipsis, pero creo que hay momentos, versículos pero muy claros, y yo creo que ante cualquier argumento de que la ley ya no es válida, que el tema de lo que se habló en el Antiguo Testamento ya no es válido después de la primera venida, entonces leemos las mismas palabras de Jesús en Mateo 5, 17 al 18, y a mí me encanta este versículo porque es que no hay argumento contra esto, porque es claro, muy claro. Dice, no penséis, es que cópienlo, los que nos están escuchando por YouTube, voy a repetirlo, Mateo 5, 17, 18, muy claro. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, o a los profetas. O sea, es la ley y a los profetas, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, él ha venido a confirmar que esto es reflejo del carácter de Dios. O sea, lo que está escrito es el plan. Lo que está escrito es lo mejor que puede pasar para ti. O sea, lo que está escrito es lo que vas a llevar en tu vida. Entonces dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, o sea, ya no tenemos cielo. ¿Ah? Ya no hay tierra donde pisamos. O sea, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. O sea, no se puede cambiar absolutamente nada, no se puede cambiar nada del original. A mí me ha pasado... Habría que explicar que esa ley a la que se refiere no es la ley mosaica, ni es la ley romana, ni es ninguna ley humana. ¿De qué ley está hablando ahí? Estamos hablando de la ley de Dios, o sea, de la ley de todo el Antiguo Testamento, o sea, todo lo que los profetas dijeron en algún momento sobre el tema del santuario, de la aplicación de las normas. No estamos hablando de ceremonias, no estamos hablando de cumplimiento de sacrificios, no, estamos hablando de la ley de Dios, o sea, el manual de vida. Ok, dice, hasta que todo se haya cumplido. Juanfra, ¿tienes alguna duda de si la ley actualmente... Yo soy como aquellos que iban por el camino de Maús. Quiero ser seguidor de Jesús, pero reconozco que a veces soy torpe. Dice que se apareció Jesús a estos dos que iban por el camino de Maús, y iban, dice el texto, lo recoge Lucas en el capítulo 24, pero a mí me gusta mucho porque dice, iban discutiendo por el camino. Mira que nos gusta discutir a ti y a mí, ¿verdad, Esther? Y contigo, ¿no? Nos gusta discutir. Y seguramente si Jesús se sentara aquí con nosotros, diría, ay, Juanfra, qué torpe eres. Qué torpes son ustedes, les dijo. Recoge Mateo. Diría, la iglesia en casa y sus cosas. Qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Y dice lo más interesante, Jesús. Dice Mateo, dice, entonces comenzando por Moisés, es decir, desde el principio y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Mira que hay gente que dice, ¿dónde está Jesús? ¿No? Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Cuánto tuvo que todo el camino de Maús iba Jesús explicándole lo que de él estaba escrito en el Antiguo Testamento? Que parece que muchos cristianos dicen, no, a mí me gusta el Jesús del Nuevo. Pues ya, ¿cuántas veces aparece? Porque en principio ya aparece Jesús. Y porque ese amor del que estamos aquí hablando, se nos llena la boca, es el plan de rescate desde siempre. Y lo que estamos tratando de decir aquí es que falta la última etapa para confirmar. Estamos en los últimos tiempos y yo estoy convencido de que quedan pocas generaciones para que esto ocurra. Pero es que estamos en el momento final, en ese día de la expiación, en ese momento en el cual el santuario
de aquí en el desierto estaba prefigurando, lleno de simbolismo, pero estaba apuntando a una realidad que muchas se han cumplido ya, que Jesús como Cordero fue sacrificado una vez y para siempre. Por eso ya no es necesario seguir matando corderos, porque ya Jesús, el simbolismo ese lo cumplió. Pero hay otros que no. Hay otros que falta por cumplirse. Y uno es ese sacrificio final del sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo. Por eso el Nuevo Testamento recoge, termino porque es que este tema por eso decía que me vuela la cabeza. Dice en el Evangelio que el velo se rasgó. Ese velo que separaba el lugar santo, donde se hacía todo ese simbolismo, se rasga de arriba a abajo y deja ese espacio de acercamiento y ese lugar santísimo al descubierto. ¿Para qué? Pues eso es lo que donde estamos al final de la historia. Claro, nos falta todavía mucho por comprender y saber, pero qué bonito, ¿no? Por lo menos tener esa confianza de que estamos al final de la historia y que eso que está pronto por cumplirse. Bueno, ya estamos a punto de bajar al templo, pero vamos a hacer otro orden de ideas, ¿no? Tenemos entonces dos bandos, sabemos que hay una ley, una norma, ¿sí? Que se cumple por amor, no que se cumple por obligación, ¿no? Usted no puede llegar a pensar que usted va a seguir las normas de la ley de Dios simplemente porque dice, bueno, a partir de hoy lo voy a empezar a hacer. No, hay un compromiso de amor, hay una alianza de amor que como fruto nos va a traer el cumplimiento de justamente esta forma de vida. Por eso es que hablamos de un gobierno. Esto es una forma de vida que se logra solamente con tener una relación con Dios. O sea, es usted reflejando la gloria de Dios. Entonces, quedamos también en el hecho de que no ha cambiado nada, no ha cambiado absolutamente nada, y esa es la parte que a mí también me gusta mucho, el hecho de que sigue vigente y que no se puede cambiar absolutamente nada, y el enemigo hace cambios sutiles o algunos muy grandes para justamente, a veces son sutiles y a veces son extremadamente grandes, para precisamente llevarte fuera del cumplimiento de la norma, ¿no? Porque justamente hemos hablado, como dice Juanfra, estamos en los tiempos ya del fin y la característica de las personas que están en ese bando es que por amor cumplen los mandamientos de Dios. Entonces, el cambio sutil o el cambio o los cambios graves en la ley de Dios pueden hacerte no estar en el bando correcto. Entonces, hay ciertos puntos que vemos, cambios sutiles, pero cambios muy grandes. Y yo veo un cambio muy grande en cuanto a la ley, y es el tema del sábado. Ay. Juanfra lo pone, pero es que el sábado, como a mí me gustó que Esther me hizo una acotación que me gustó muchísimo ahorita, cuando dijiste, hay que estar claro que no hablamos de la ley mosaica, ¿sí? Pero el sábado, algunas personas creen que forma parte de esa ley judía, de esa ley, pero realmente no. Que no han leído Éxodo 20, entre otros. Claro, es muy anterior. Exacto. Pero el sábado no era para los judíos. Pero tú no quieres escuchar a Esther. Y la idolatría tampoco. La idolatría era para ellos. ¡Hala! Pero es que entonces honrar al padre y a la madre no era para los judíos solo. Claro, ya está. Es que no desear lo que tiene el prójimo no era para los judíos solo. ¿Ve? Me estás preguntando con sarcasmo, ya la gente entendió. Ya la gente entendió, Juanfra. ¿No robarás? Eso no robarás, solo para los judíos. Solo para los judíos, ¿no? Eso se quedó abolido en la cruz. Entonces, cuando es un tema de lógica, el escuchar a Jesús que dice, no se cambiará ni una tilde ni una coma, es decir, cuando me refiero a la coma, yo inclusive digo, ¿por qué hablas de tildes y comas? Porque es que las tildes y las comas le quitan sentido. Le quitan sentido a la narración. Entonces, ni siquiera le puedes quitar el sentido a la ley, ¿verdad? No puede cambiar absolutamente nada. Pero yo no soy teólogo. Mira, yo quiero ver el ejemplo de Jesús, ¿no? Porque muchos cristianos dicen, yo quiero ver a Jesús. ¿Jesús guardó el sábado? Justo iba a decir eso. Pero es que además, si Jesús no lo guardó, seguro que sus discípulos no lo hicieron. Seguro que sus discípulos estuvieron muy por encima de esas cosas que solo eran de fariseos y de gente de judíos ortodoxos, ¿no? Y entonces uno encuentra con que Pablo iba
guardaba el sábado. Y es que las primeras comunidades cristianas guardaron el sábado, hasta el siglo II no empezaron a haber diferencia. Es decir, los que estaban con Jesús siguieron guardando. No, pero eso era por tradición. Eso era porque eran judíos, ¿no? Jesús vino a enseñarnos al Padre, ¿no? Vino a mostrarnos al Padre. Claro. Pues nos lo mostró incluso en eso también, Vaya. ¿no? Lo del sábado estaba clarísimo. Entonces, Incluso- basándonos en la premisa El sábado y amor en sábado. Y el sábado como ejemplo y como símbolo, ¿no? de que por amor a Jesús somos imitadores de Jesús, escapándonos del hecho de que, bueno, nada, no somos teólogos. Aquí ninguno de los tres es teólogo. No, y vámonos a lo más básico y decimos, ¿cómo demuestro yo que yo amo a Jesús? Que tengo una relación con Jesús, que me agrada estar con Jesús. Imitando los pasos de Jesús. ¿Correcto? Y Jesús no es que cumplía lo que o no es que hacía lo que hacía por las costumbres, porque fue un gran revolucionario de la época. O sea, llevó las costumbres a mostrar, esto no es así. Esto se hace así porque tiene una razón de ser. Entonces mostró el verdadero sentido de la ley y lo mostró a través de su actuar. Y es la invitación que nos hace Él a nosotros. Es la invitación que nos hace. Y a través de nuestro actuar, llevar el día a día la ley en nuestro corazón, en nuestro ejecutar. Como creo que llevaste la idea a un punto de cualquiera que nos pueda estar escuchando, puede estar consono con nosotros en el sentido de que sin necesidad de tener toda la Biblia escrita en la mente, y como nos lo trajo Ernesto, porque la puedes tener, pero estás en la bicicleta estática, si no lo llevas a cabo. Igual también... Dicen estas dos frases de Elena White, es de Obreros Evangélicos. Fíjate, resume justo lo que estáis comentando. Los predicadores, o nosotros que estamos hablando de estas cosas, han de presentar plenamente a Cristo, tanto en las iglesias como en los campos nuevos, a fin de que los oyentes obtengan una fe inteligente. Debe enseñarse a la gente que Cristo es su salvación y su justicia. Y dice, el centro de nuestro mensaje no es solo los mandamientos de Dios, sino también la fe de Jesús. La fe en Jesús, pero la fe de Jesús. Es decir, esto, llevado a la práctica, una brillante luz resplandece sobre nuestra senda hoy día y nos induce a aumentar nuestra fe en Jesús. Debemos recibir todo rayo de luz y andar en él. ¿Y si parte del problema es que se está predicando poco a Jesús? Cuanto menos hablemos de Jesús, ¿verdad?, menos claro tendremos el ejemplo que Él nos ha dado. Y Él vino a mostrarnos al Padre. Si de lo que estamos hablando es del gobierno de Dios, tenemos que ver lo que hacía Jesús. ¿Qué tipo de vida llevó? Ese es el ejemplo. Y esa es la forma de actualizar y de convertir en algo orgánico, como estamos comentando, la ley de Dios. Bueno, la ley de Dios no es teología, la ley de Dios es vida práctica, es amor en acción. Pero es que empezamos la casa por el tejado, porque entonces, espérate, no voy a robar, voy a guardar el sábado, voy a honrar a mi padre y a mi madre, no voy a hacerme estatua, no voy a postrarme delante, y entonces cuando después, ahora estoy preparado para encontrarme con Jesús. Y es al revés, es decir, la ley nos la escribe en nuestros corazones porque primero va ese amor, porque el Espíritu se apodera de nosotros. Vas por la entrada. Y entonces yo acepto el sacrificio de Jesús, lo que Él hace primero, porque dice que Él me amó primero, como decíamos, lo dice el apóstol Juan, y entonces empiezo a ser transformado. Y entonces empiezo a caer en la cuenta de, quiero honrar a mi padre y a mi madre. Quiero realmente reconocerte que tú eres mi creador. Quiero no llevarme las cosas de mi prójimo. Quiero poder... Y entonces todas las piezas del puzzle se van poniendo en su sitio. Es correcto, es correcto. Vamos a bajar al templo, que vamos a comenzar con el culto del día de hoy, pero quiero nada más leerle esta oración que nos trae la lección de escuela sabática, y que además de... esto no es de pertenecer o no a un bando, sino que es por tu bien. Dice, mediante el don de la justicia de Cristo, llevará una vida llena de gracia y obediencia. Así que, por tu bien, la ley. Bajemos al templo.